Buen día. El día de hoy hablaremos de la bella arte de la pintura. El equipo está conformado por Juan Carlos Lara, Montserrat Silva, Alondra Peña, José Manuel Alonso y Víctor Parra. En esta presentación se darán a conocer datos históricos e informativos sobre la pintura, una bella arte de gran tamaño y con gran historia. Si bien es claro, los economistas no somos críticos de arte, pero es de suma importancia conocer la historia y abordar toda la información posible sobre aquello que analizaremos. La pintura forma parte de las 7 bellas artes al lado de la escultura, la literatura, la música, la danza, la arquitectura y el cine. La pintura es una manifestación artística de carácter visual que se sirve de un conjunto de técnicas y materiales para plasmar sobre una superficie determinada una composición gráfica según ciertos valores estéticos. La pintura conjuga elementos de la representación plástica como las formas, los colores, las texturas, la armonía, el equilibrio, la perspectiva, la luz y el movimiento. De esta manera busca transmitir al espectador una experiencia estética. Puede tener una búsqueda puramente estética como objetivo, pero también puede reflejar aspectos simbólicos, políticos, socioculturales y de todo tipo. La pintura inicia como una de las técnicas de expresión humana hace aproximadamente 32.000 años, siempre teniendo como focos principales el paisaje, el desnudo humano, la naturaleza muerta y el abstraccionismo. Todo inició con pinturas rupestres en paredes de las cavernas del hombre primitivo. Se trata por lo general de marcas de manos, dibujos de animales de presa y otras formas de narración ritual o de marcas tribales. Las más conocidas están en la cueva de Altamira, Francia. Se empleaba sangre como sustancia y conforme fue avanzando la historia, esa sangre fue reemplazada por aceites y pigmentos. La pintura acompañó los lugares ceremoniales y funerarios de las civilizaciones antiguas, como los egipcios y los romanos. A partir del Renacimiento europeo se impuso junto a la escultura como una de las grandes formas de expresión humana, siendo muy cultivada por artistas de la talla de Miguel Ángel, Rafael y Leonardo da Vinci. Fue durante el siglo XIX cuando las tensiones entre el romanticismo alemán y la Ilustración francesa dieran lugar a numerosas expresiones pictóricas de importancia, y todavía un tercer momento de esplendor durante la época de las vanguardias, a inicios del siglo XX, bajo la conducción del cubismo, surrealismo y otras tendencias estéticas similares. Hablemos ahora de la evolución de la pintura y los hechos históricos que han aportado para que esta misma vaya evolucionando. Podemos empezar desde la edad prehistórica, en donde el paleolítico o el neolítico se presentaban obras de arte rupestre, es decir, eran en respuesta a la cultura cazadora y estas eran esquemáticas ya que presentaban trazos muy básicos. De ahí nos podemos ir a la edad antigua, en donde el arte mesopotámico se presentó de una gran manera en diferentes lugares del mundo y al igual que en el Imperio Romano ya se veía un poco más evolucionada la pintura. Luego viene la Edad Media, presentando un arte gótico, es decir, tenía una gran inclinación a lo religioso, por lo que realizaban obras en donde resaltaban a personajes importantes y simbólicos de la religión cristiana. Y por último se encuentra la Edad Moderna, es decir, el Renacimiento o el arte barroco. La pintura renacentista trataba de transmitir hechos históricos, religiosos o mitológicos debido a que sus representaciones eran enfocadas principalmente al cuerpo humano. O bien el arte barroco, que se caracterizaba por un aspecto teatral y se enfocaba mucho en la realidad de lo que eran las cosas. Nacido en 1853, Vincent van Gogh fue un pintor holandés quien ganó bastante fama después de su muerte. Su obra más icónica, La Noche Estrellada, fue pintada en 1889 durante su estancia en un manicomio de una provincia francesa. Se caracteriza por una técnica innovadora en pinceladas, tonos oscuros y la original representación del cielo. Pablo Picasso fue un pintor y escultor español nacido en 1881. Trajo al mundo del arte una revolucionaria corriente denominada cubismo e involucró la múltiple interpretación de una obra. En 1907 crea la obra Las señoritas de Aignon, representando a 5 mujeres desnudas al estilo precubista, ya que con esta pintura se inicia el movimiento del cubismo y el arte de vanguardia en general. Saturnino Herrán fue un ilustrador y pintor mexicano considerado uno de los más destacados en México. Fue el precursor del muralismo y en una de sus tantas obras podemos ver El Cristo Coatlicue, la cual pintó en 1918 y representa a Jesucristo crucificado sobre la estatua Coatlicue, monolito azteca que simboliza la cosmología y el orden del universo mexica.
simbolizando la unión religiosa y cultural de nuestro país. Para concluir, pudimos observar que la pintura ha ido evolucionando con el paso de los años, no únicamente en la forma en la que se realiza y los materiales que utiliza, sino que de igual manera ha existido una evolución en las ideas que se desean plasmar en las pinturas mismas, debido a los procesos históricos a los que se ha enfrentado la sociedad. Y fue gracias a esto que pudimos darnos cuenta el cómo desde épocas muy antiguas el arte y la pintura siempre han estado presentes.